Este es el archivo con el que vamos a estar trabajando para poder hacer el tutorial. Si es que quieren este archivo lo pueden encontrar en el link de la descripción a el precio que ustedes quieran. Si quieren ponerle 0 no hay ningún problema, pero si me dejan alguna propina se lo agradecería bastante. Lo primero que vamos a hacer es aprender los shape keys. ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo lo añadimos a nuestro objeto? Seleccionamos nuestra gata hidráulica, apretamos el punto para centrarnos la mirada y vamos a irnos al Data Properties. Se dan cuenta que tenemos el Vertex Group y abajito de él tenemos los shape keys. No sé si lo tienen de esta manera o de esta, pero deberían tenerlo así. Si apretamos el signo más, nos genera este shape llamado Basis. ¿Qué es el Basis? El modelo original, el modelo sin ninguna transformación, de ningún cambio, digamos. Si apretamos nuevamente el más, nos va a generar la llave 1, el key número 1. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder editar ese key número 1? Es entrando a modo edición, seleccionamos los objetos que van a estar en la transformación, que en este caso quiero que sea el tornillo, el hilo y esta parte de acá, la parte hidráulica. Y vamos a apretar la G, la Z para poder moverlo en este sentido, y vamos a apretar la tecla B. ¿Para qué? Para poder seleccionar este punto de acá, por ejemplo, y este punto de acá. Así hacemos que la posición de este vértice de acá sea la misma que esta, y así baja perfectamente en el eje Z hasta donde nosotros lo queremos en el modo edición. Entonces pasamos a modo objeto y si se dan cuenta se nos quita esa llave. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Es porque el valor que nosotros tenemos es 0. Cuando es 0 significa que no hay ninguna influencia de esta transformación. Lo que nosotros queremos hacer es este movimiento. Entonces ahora con el valor nosotros podemos jugar y ya literalmente podemos animar esta gata hidráulica. Por ejemplo, acá voy a apretar la tecla I, voy a irme al frame 15, voy a apretar la tecla I nuevamente encima de este valor, pero aquí lo vamos a cambiar, lo vamos a poner en 1 y nuevamente en el keyframe 31, digamos, vamos a volver a que sea 0. Lo vamos a apretar la tecla I y apretamos Enter y ya tenemos la animación de esta gata hidráulica, al menos con este key. Ese es el poder que tiene los shape keys. Bueno cabros, soy Alex Riquelme y si te ha servido algo de la información que te he entregado, quería pedirte que te suscribas inmediatamente. Vamos a irnos al keyframe 0, vamos a eliminar estos keyframes porque vamos a ver una de las debilidades que tiene. Por ejemplo, yo quiero crear otro key, otra llave, para poder animar este movimiento de acá, de la parte del tornillo. Si se dan cuenta, acá tenemos este tornillo de aquí. Con la tecla L nosotros podemos seleccionar toda la malla con respecto a todas las normales, así que es una manera muy rápida de poder seleccionar nuestros objetos. Y quiero que este tornillo de aquí, vamos a apretar nuevamente G, Z, vamos a apretar la tecla B para poder seleccionar cualquier vértice de acá abajo y vamos a snapearlo hasta esta altura. Perfecto, tenemos eso listo, o sea que nosotros también podemos controlarlo desde aquí y podemos controlar esta parte de acá. Así que da lo mismo el valor que tenga estos keys porque podemos hacer que trabajen juntos. Ahora, lo que yo quiero hacer, como esto es un tornillo, es quiero que gire, pero para mostrarle qué es lo que ocurre al momento de tratar de hacerlo a través de los shape keys, vamos a rotarlo en Z solamente 180 grados. No se nota visualmente que hubo un cambio, pero sí lo hay a nivel de vértices. El vértice que estaba en el lado derecho ahora pasó a estar al lado izquierdo. Vamos a apretar la tecla Enter, vamos a pasar a modo objeto y vamos a ver qué ocurre con el key número 2. Si se dan cuenta, me está generando mal esa transición. Pero no es que me la esté generando mal, porque los shape keys, como su nombre lo indica, genera una interpolación entre los puntos de los vértices. Por ejemplo, este vértice que estaba al lado derecho pasó a estar al lado izquierdo. Entonces lo único que hace es interpolar la transición de ubicaciones. Entonces de este punto de acá pasa a este de acá haciendo este movimiento. Por eso da la sensación de que se estuviera escalando y luego expandiendo de nuevo. Por lo tanto, con los shape keys nosotros no podemos hacer rotaciones, no podemos animar rotaciones. Por eso que tengo este armature de aquí, el cual vamos a trabajar para poder hacer estas transformaciones. Vamos a eliminar esa última transformación, así que vamos a pasar a modo edición, vamos a rotar en el eje Z, podemos restar los mismos 180 que le habíamos dado, o darle 180 más para que nos quede nuevamente esto todo bien. Si es que le está complicando esta parte de los 180 de darle vuelta, simplemente eliminan el key y animan solamente que suba y que baje. Otro de los elementos que me gustaría animar es esta palanca de acá. Si se dan cuenta, acá tenemos una palanca y tengo un armature encima de él
pero vamos a ver por qué tengo ese armature. Nuevamente vamos a intentar hacerlo a través de los shape keys. Vamos a crear un nuevo shape key, que en este caso el key número 1 va a ser para... El key número 1 se va a llamar hidráulico, el key número 2 se va a llamar tornillo, el key número 3 en este caso va a ser la palanca. Y veamos si es que podemos animarlo con los shape keys. Ya obviamente por lo que estoy diciendo no nos va a resultar. Vamos a seleccionar esta cara de acá, vamos a seleccionar esta cara de acá. Vamos a apretar Shift S para poder mandar el cursor to selected, o sea, para que el cursor llegue a este punto de acá. Y lo que vamos a hacer es seleccionar estos 3 elementos y los vamos a rotar en el eje X, pero mandé el cursor para acá para poder hacerlo con respecto al cursor y que nos genere esta buena esta rotación desde este punto. Entonces vamos a rotarlo 45 grados en negativo y listo. Pasamos a modo objeto, ya tenemos la palanca activada y ya se genera la animación. Si se dan cuenta, funciona, pero si es que nos ponemos desde el lado, nos vamos a dar cuenta de que se escala y se expande, se escala y se expande. ¿Por qué genera esto? Es porque está generando este tipo de interpolación de posiciones. Si se dan cuenta, es prácticamente una línea recta desde este punto a este punto de acá. Entonces genera esta transición. Entonces da la sensación de que esto se estuviera escalando nuevamente. Tenemos el mismo problema que si nos tratamos de rotar, así que lo que es transformación de posiciones no lo hagan así, porque aquí lo que debería generarse es un arco. Obviamente aquí lo estoy exagerando, pero es para que se entienda cómo debe ser este movimiento. Así que vamos a eliminar las anotaciones y vamos a eliminar este shape key y vamos a empezar a trabajar con el armature. Vamos a seleccionar nuestro objeto, vamos a seleccionar nuestro armature, vamos a apretar control P y vamos a ponerle armature deform, pero with empty groups, o sea, con objetos vacíos. ¿Qué es lo que nos genera esto? Los vertex group con la tuerca y la palanca. ¿Qué es la tuerca y la palanca? Básicamente es el nombre de lo que nosotros tenemos de la armature. Si se dan cuenta, este se llama palanca y este se llama tuerca. Entonces seleccionamos nuestro objeto, pasamos a modo edición y aquí le podemos decir qué objetos van a tener cada uno. En este caso, todos estos objetos de acá, recuerden que con la L podemos seleccionar toda la malla. Vamos a hacer que estos 3 elementos estén controlados por el hueso de la palanca. Así que vamos a seleccionar la palanca y le damos a asignar. Ahora, el otro elemento que nosotros queremos animar es el tornillo. Ahora, por ejemplo, tenemos el problema de que no podemos ver correctamente el tornillo, así que vamos a cambiar de shape key, vamos a elegir el basis y si se dan cuenta ya se desactivó la animación. Por lo tanto, ahora podemos seleccionar con la tecla L todo el tornillo de buena manera. Seleccionamos el vertex group con el hueso de la palanca y le damos a asignar. Si se dan cuenta, ya vamos a estar listos y al momento de pasar a modo pose vamos a empezar a poder realizar la rotación, en este caso que queríamos con este tornillo, y la rotación en el eje X que queríamos con esta palanca de acá. Si es que no lo pueden mover, si es que no pueden hacer nada, es porque yo lo tengo bloqueado. Deberían aparecer de esta manera. Y si se dan cuenta, lo que yo tengo bloqueado es la rotación, independiente que cuando yo tenga que apretar la rotación tenga que apretar el eje Z para realizar este movimiento. El eje Z es el global. Sin embargo, las coordenadas de nuestros huesos tienen estas orientaciones. El eje Y siempre manda el hueso, por lo tanto el eje que nosotros vamos a estar animando va a ser el eje Y. Ya que tenemos todo correctamente seteado, vamos a hacer que nosotros podamos controlar el rig y los shape keys con estos elementos vacíos que tengo acá. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con los drivers. Los drivers se los podemos aplicar a cualquier variable que nosotros tengamos en nuestra escena. Por ejemplo, en este caso de acá, yo voy a irme a los Data Properties, voy a hacer clic aquí en el hidráulico y en el apartado de Value, lo que voy a hacer es hacer clic secundario y si se dan cuenta, acá nos aparece este shortcut Control D o simplemente Add Driver y nos aparece este apartado de acá. Y nos pregunta, la expresión, o sea, la expresión matemática que nosotros vamos a utilizar para poder realizar esta animación, la variable, si es que en este caso va a ser nombre variable, lo podemos cambiar, por ejemplo, eje X o eje Z, y también podemos cambiarle el tipo de variable, puede ser una propiedad singular, rotación, diferencia de rotación, distancia, pueden haber distintos métodos para aplicar el tipo de variable. Y también tenemos este de acá que dice objeto. Con el cuentagotas nosotros vamos a seleccionar nuestro primer empty, que se llama hidráulico. Y listo, ya podemos empezar a jugar con esto. Pero si se dan cuenta, si lo muevo en el eje Z, no ocurre nada. Si aprieto G en el eje X y me genera esta diferencia de posición. ¿Por qué me está generando esta diferencia de posición?
Porque en el driver, si nos vamos acá, le hacemos clic en Edit Driver, nos está diciendo que el tipo de valor que nosotros vamos a tomar de este objeto de acá es en el eje X. Para poder ver correctamente la pestaña de los drivers, vamos a dividir esta pantalla por aquí. Vamos a irnos al apartado de drivers. Ya tenemos este gráfico que nos acomoda un poco más a la hora de visualizar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, en el key, por ejemplo, en el value hidráulico, lo que nos está haciendo es aquí en el apartado de drivers, es decirnos que con respecto al eje X, la ubicación del eje X se va a subir o se va a bajar. Así que lo que nosotros podemos hacer aquí es cambiarlo por el Z location. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? En el 1 nosotros teníamos seteado de que esto estuviera abajo, y en el 0 nosotros teníamos seteado que el hidráulico iba a estar arriba. Entonces da la sensación de que está funcionando al revés todo esto. Entonces, ¿cómo podemos hacer una solución bastante simple de lo que está ocurriendo? Es simplemente, vamos a cambiar la expresión y vamos a escribir que sea 1 menos la variable. ¿Por qué hacemos esto? Porque así cuando este valor es 1, en el driver tenemos 0, y cuando este valor es 0, en el driver tenemos 1. No sé si se entiende la lógica de lo que está pasando detrás de todo esto, pero es básicamente una función matemática bastante simple. Lo otro que podemos hacer es que si nosotros no queremos que este empty suba o baje demasiado, podemos añadirle un constraint en esta pantalla de acá, seleccionando el hidráulico, el empty en este caso, y le podemos dar un constraint. En este caso lo que vamos a hacer es limitar la ubicación. ¿Qué ubicaciones vamos a limitar? El eje Z. Vamos a activar estas dos casillas para darle el mínimo, que va a ser 0, que va a estar acá abajo, y el máximo, que va a ser 1 metro. ¿Por qué? Porque les dejé la escena más o menos sencilla para que no tuviéramos complicaciones. Si es que el máximo fuera 0,5, tendríamos que ponerle el 0,5 y darle una multiplicación al driver, pero no me quiero meter en eso todavía. La cosa es que sea más sencillo. Entonces, tan solo haciendo esto, ya tenemos este controlador de la gata hidráulica entre 0 y 1, y aunque queramos subirlo más, no vamos a poder. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir el mismo efecto, pero con este controlador de acá. Vamos a controlar ahora el tornillo. Nos vamos de nuevo a las Data Properties y ahora quiero que lo intenten ustedes. Les voy a dar este tiempo, pausa en el video, para que puedan intentar hacer exactamente lo que acabamos de hacer con el hidráulico. ¿Listo? Entonces nos vamos a hacer clic secundario, vamos a añadir un driver, control D, si se dan cuenta nos aparece en el apartado de driver, entre paréntesis, lo que nosotros vamos a estar controlando. En este caso vamos a ver el tornillo. Con el cuentagotas vamos a seleccionar este objeto de acá. Voy a cerrar esta pantalla de aquí. Lo que acabo de hacer es seleccionar el hidráulico con el cuentagotas, y nuevamente tenemos el problema de que está con respecto al eje X. Por lo tanto, seleccionamos nuestro objeto y lo cambiamos al eje Z. De esta manera nos genera exactamente el mismo problema, porque nosotros tenemos nuestro objeto en el 1 cuando es 0 y 0 cuando es 1. Entonces tenemos que cambiar nuestra expresión matemática. Vamos a cambiar esto, vamos a ponerle 1 menos la variable. Tengo activado las mayúsculas, así que me quedo mal. Ahora sí. Y ya tenemos este driver completo. Lo que quiero hacer ahora, que es un poco más complejo, que en realidad es básicamente lo mismo, pero un poco más complejo con respecto a lo que queremos hacer, es añadirle la rotación. Y para añadirle la rotación, lo que necesitamos hacer es añadirle un driver en modo pose de este valor de acá. Si se dan cuenta, ahí lo puedo rotar apretando la tecla R, podemos rotar este hueso de aquí y nos genera la rotación del tornillo. Vamos a apretar la tecla N si es que tenemos esto oculto, y vamos a irnos al apartado de ítem. Y aquí en el valor de rotación, el que tenemos activado, el que no tenemos con el candadito, lo que vamos a hacer es añadirle un driver. Vamos a hacer clic en el Euler Rotation y vamos a apretar la tecla A para seleccionar todos los vértices de este gráfico, y vamos a apretar la tecla punto para poder ver qué es lo que está ocurriendo. Aún no le tenemos seleccionado ningún objeto, pero lo que quiero que se den cuenta son los valores que existen dentro de este gráfico. En el eje X tenemos los valores de 0, 0,5 y 1, que vendrían siendo los valores con respecto a la posición, por ejemplo, de este objeto de acá. Los valores del eje Z los saca de este valor de aquí. Por lo tanto, quiero que se fijen qué es lo que ocurre cuando el eje Z vale 1. Cuando el eje Z vale 1, o sea que vendría siendo este eje de acá,
va a tomar este valor de aquí, que sería aproximadamente 55 grados. O sea que voy a seleccionar el Euler Rotation. Vamos a irnos a los drivers, vamos a seleccionar con el cuentagotas, vamos a seleccionar nuestro objeto, vamos a cambiarle a que esto va a ser el eje Z para que esté en 1. Si se dan cuenta, al seleccionar el valor de 1, me está generando un valor de 57.296. O sea, que cuando este objeto vale 1, me está generando una rotación de 57 grados. ¿Cómo podemos cambiar ese valor? Voy a hacerlo bastante simple y quiero que cuando este valor sea 1, el valor de nuestro empty sea 1, este valor sea igual a 1. O sea que sean expresiones 1 es a 1. Vamos a ver el F-curve. Y si se dan cuenta, acá tenemos el valor. Me dice keyframe en 1 va a valer 57.53. En este caso vamos a cambiar la expresión y quiero que sea solamente 1. Así vamos a poder tener este tipo de gráfico. También lo podía haber editado ocupando estos vértices de acá como si fuera una curva de Bézier, como si fuera cualquier otro. Si se dan cuenta, podemos darle otros tipos de expresiones, pero lo podemos mover desde aquí. Pero para ser más exactos, le puse que estos valores van a ser de 1 es a 1. Por lo tanto, la variable, cuando sea 1, nos va a dar 1 de resultado en el gráfico. Entonces, ¿cómo vamos a modificar esto? Vamos a hacer que la variable, cuando sea 1, se multiplique por 360 grados. Por lo tanto, va a hacer una vuelta 360 grados. Y además lo vamos a multiplicar por la cantidad de vueltas que queremos que dé entre ese espacio de 0 a 1 en el valor. Así que en este caso quiero que dé 10 vueltas. Para que el tornillo se extienda a lo máximo, tenga que dar 10 vueltas. Que en la realidad es mucho más, pero no importa. Esto es solamente para que se entienda qué es lo que está ocurriendo y para que traten de entender un poquito estos gráficos y cómo ocuparlos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Me dice que cuando ahora está valiendo 3600. ¿Por qué? Porque ya dio 10 vueltas de 360 grados. Nos pasamos a modo objeto, podemos seleccionar nuestro objeto. Y ahora, si se dan cuenta, el armature se ve como gira cuando yo subo y bajo. A nivel de material no se nota tanto como gira, dado que esto es un tornillo y es muy simétrico hasta cierto punto, lo que no da la sensación de que estuviera girando. Bueno, y acabo de hacer una pequeña modificación de lo que vendría siendo el tornillo para que se pueda ver la rotación de buena manera. Así que vamos a seleccionar nuestro controlador y vamos a mirar esto y vamos a bajar de a poquito. Y si se dan cuenta, ahí va girando y gira cuando lo subimos. Gira cuando sube y gira cuando baja. Si se dan cuenta, tenemos el problema de que los valores que siguen subiendo más de 1, aún así sigue dando vueltas el tornillo. Así que lo que vamos a hacer es literalmente hacer exactamente lo mismo que hicimos con este controlador y limitar sus distancias. Vamos a añadir un constraint, limit location, añadimos los dos máximos de mínimo y máximo en el eje Z y le decimos que lo máximo que puede llegar es el 1. Por lo tanto, ya tenemos este controlador limitado a estos valores de aquí. Y así no puede girar más de la cuenta. Nos queda un controlador que es el de la palanca, que es exactamente lo mismo de la rotación que acabamos de hacer. Así que inténtenlo de hacer ustedes, pausen el video y ahora les explico cómo vamos a hacer exactamente las mismas operaciones. Vamos a activar el armature si es que lo tenían desactivado, vamos a seleccionar nuestro esqueleto, vamos a pasar a modo pose y acá lo que tenemos que hacer es añadirle un driver al eje X. Vamos a hacer clic secundario, vamos a añadir el driver, vamos a hacer clic en el Euler Rotation, vamos a seleccionar nuestro gráfico completo. Vamos a seleccionar este valor que es el que tenemos problemas, lo vamos a dejar que cuando sea el keyframe valga 1, sea 1, así tenemos la misma relación de valores entre el ángulo y nuestro objeto. Vamos al apartado de drivers, vamos a cambiar la variable, en este caso quiero que la expresión máxima cuando valga 1 la variable me lo multiplique por 45, así solamente lo limitamos a tener entre 0 ángulos y un ángulo de nuestra variable. Así que vamos a escribir var, lo multiplicamos por 45 ya que es 1 a 1 y apretamos enter, ya estamos listos. Sin embargo, todavía no hemos establecido cuál va a ser el objeto al cual le vamos a tomar los valores. En este caso va a ser este objeto de acá de la palanca
y obviamente vamos a tener exactamente el mismo problema de que nosotros lo movemos y no pasa nada. ¿Por qué ocurre esto? Porque tenemos que de acá, tenemos que cambiarlo a la posición en el eje Z, y además vamos a tener que bloquear el hecho de que se pueda seguir subiendo o bajando el valor de esto, porque si no le vamos a poder dar muchas vueltas y eso a nivel físico no tiene ningún sentido. Así que vamos a añadirle un constraint, vamos a limit location, seleccionamos el Z y apretamos el 1. Así lo podemos bloquear cuando está abajo y cuando está arriba. Y así de esta manera podemos ocultar simplemente el armature y podemos trabajar simplemente con estos controladores. Ya sabemos que este es del tornillo, este va a ser del hidráulico y este va a ser de la palanca. Y así podemos realizar distintas animaciones sin ningún problema. Si hacen alguna animación, por favor, etiquétenme en sus historias de Instagram. Yo estaría muy agradecido y me hace mucha ilusión saber que a ustedes les sirve y les gusta este tipo de proyecto. ¿Quieres seguir mejorando en Blender? Aquí te dejo un video donde puedes aprender cómo crear personajes y aquí abajito el botón de suscribirte. Nos vemos.